vez acomodados los amigos. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Zafra y tengo el privilegio de coordinar este ciclo viral sobre el porvenir, sobre el reto de la evolución, sobre ciencia, tecnología y humanidades. Firme defensor de eso que se ha llamado la tercera cultura, que es esa hibridación, ahora que vivimos en tiempos de hibridación y de misturas, entre la técnica y las humanidades. Convencidos, además, en este ciclo de que sin esa hibridación el reto de la evolución es muy difícil de abordar y, sobre todo, de convertirlo en exitoso. Agradecer a los organizadores del ciclo, a la Fundación Unicaja, al Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, que nos acoge, y al Diario Sur, que nos da una cobertura mediática y que ya ha publicado la primera entrevista con la personalidad que inaugura este ciclo, que es César Antonio Molina, que la mayoría del público asistente ya conoce, y el no asistente lo ha conocido a través de sus libros, sus escritos, y ayer por la entrevista que le hicieron en el Diario Sur. Entre los agradecimientos también, porque veo que figura entre los colaboradores del ciclo, AC Hoteles, que ya nos ha recibido esta misma tarde. Presentar a César Antonio Molina, pues casi es una prepotencia por mi parte, ¿no? Y sobre todo, si digo que es compañero en la Universidad Carlos III de Madrid, que hemos formado parte del mismo gobierno, él como ministro y yo como un vulgar asesor, y que además hemos sido contertulios. He tenido el honor, el privilegio de ser contertulio en la Feria del Libro de Madrid, presentando el libro que nos ha dado motivo para que viniera aquí a este ciclo, que lleva el título nada más y nada menos de ¿Qué hacemos con los humanos? Pues comprenderán ustedes que yo me siento un pequeño personajillo al lado de una personalidad como César Antonio. Pero llamarlo compañero en muchos de esos aspectos que hemos compartido, pues me enorgullece y me hace que me venga arriba y dedique estas palabras antes de darle la palabra a él. El libro que nos convoca, él ha escrito, pues creo que son medio centenar de libros, eso dicen tus biografías, César. ¿Tantos? No lo voy a relatar todos ellos. Ya les digo que en el que nos fijamos, porque después de esa presentación en la Feria del Libro de Madrid, además César Antonio me ofreció el que fuéramos haciendo dúo por España, y más allá. El libro es, como decía, ¿qué hacemos con los humanos? Y esta misma mañana yo le decía que ese es un libro que se adelantó a su tiempo. Se adelantó a su tiempo porque plantea cuestiones relativas a la esencia de los humanos en un entorno de progreso tecnológico y científico confluyente y acelerado, pero que es un libro de filosofía, es un libro de pensamiento. Cuando la mayoría de los libros que se estaban escribiendo entonces, y diría que todavía se escribían, ponen el foco en lo tecnológico y no tanto en las consecuencias que la tecnología tiene sobre nuestra existencia como humanos. El libro que yo he repasado estos días sigue siendo perfectamente útil, enormemente provocador, y al final de todo lo que plantea es esto: en un mundo en el que cada vez los humanos, casi inconscientemente por parte de los usuarios, que no por quienes desarrollan la tecnología, delegamos nuestras decisiones en las máquinas, al final de la historia cabría preguntarse qué va a ser de nosotros si no tomamos las decisiones con libertad desde lo humano y estamos condicionados por el algoritmo y por las inteligencias artificiales y por las máquinas, en definitiva. Hay un concepto que César Antonio introdujo cuando escribió el libro. Lo presentamos hace 2 años, pero es ya anterior, hace 3, ¿no? Se publicó. César Antonio habla de soberanía tecnológica frente a la soberanía, al empoderamiento ciudadano, individual, del individuo.
Y en estos tiempos coincidíamos también, yo hablo ya de supremacismo tecnológico, de cómo desde determinados ámbitos de la técnica se están tomando decisiones que arrasan con las decisiones humanas, incluso con la obra humana. Me refería, por ejemplo, a cómo se construyen las inteligencias artificiales sin que muchos de ustedes siquiera lo sepan, y que particularmente los creativos lo sepan, que se utilizan sus textos, sus contenidos de texto, sus contenidos de vídeo y sus contenidos de audio para entrenar a las inteligencias artificiales y que las inteligencias artificiales se conviertan en eso que ya saben ustedes que son las inteligencias artificiales generativas, que son capaces de construir sus propios contenidos a los que nosotros hemos entrenado sin saberlo. Muchas veces yo utilizo, ya que te tengo aquí, ya termino, muchas veces utilizo la metáfora del maestro, como hijo de maestro además lo he vivido, como los maestros de escuela tenían que esperar a que el padre de los niños les regalara los polvorones o el jamón para que en Navidad tuviéramos polvorones y jamón, porque el niño iba aprendiendo, el padre montaba su negocio y se iba enriqueciendo, pero el maestro seguía siendo el mismo pobre que lo ha sido históricamente en España. Eso nos está ocurriendo ahora a la gente de las humanidades frente a la técnica. No soy ni mucho menos un ludita, me ha invitado a este ciclo Salomón Castiel, que es toda una referencia en el ámbito cultural malagueño y español, y sabe bien que yo utilizo, y eso es lo que a César Antonio y a mí nos convoca a ir debatiendo por España, yo utilizo el concepto de sociedad-máquina, que es precisamente la hibridación entre los humanos y las máquinas para amplificar nuestras capacidades humanas, pero sin dejar de ser consciente de que lo que somos y quienes decidimos son al final los humanos. Y yo hasta aquí, César, para que tú expongas y empieces o nos descubras qué hacemos con los humanos si desgraciadamente esa fusión lo que está haciendo es que la máquina sea cada vez más poderosa y más decisiva. Muchísimas gracias por inaugurar este ciclo. Bueno, gracias Juan, gracias a los organizadores de este acto. Yo estuve aquí en este mismo lugar hace muchos años. No sé si se reinauguraba o algo así. Yo era director del Círculo de Bellas Artes. El presidente era Juan Miguel Hernández León, que es de aquí de Málaga y arquitecto, y lo acompañé. Y al entrar ahora se me apareció aquel instante. Lo que pasa es que se podía ver toda la maravilla que se ve desde esta parte de la ciudad ya con la noche, con el cambio horario, pues ya es imposible, ¿no? Siempre gustoso de estar en Málaga. Juan y yo tuvimos un debate en la Feria del Libro a propósito de mi libro, pero le dábamos muchas vueltas, ¿no? Porque él es más pro y yo soy más en contra. No es que yo esté en contra de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, yo no soy negacionista de nada, en absoluto. Yo como poeta, y aquí hay algún otro poeta que me conoce muy bien, acepto todo, ¿no? La poesía es un intergénero, más que un género en sí mismo, es un intergénero de todos los géneros, ¿no? Y bebe de todo, ¿no? Por lo tanto, allí pensamos que uno defendía y el otro criticaba, y yo me quedé con mala conciencia porque, aunque yo soy bastante pacífico a veces, pues llevado por la furia interior del esfuerzo que lleva a escribir más de 500 páginas sobre un asunto, pues allí debatimos. Pero yo para el final, para que no se incomodara conmigo, además un compañero y una persona estupenda,
le dije que lo que podíamos era seguir discutiéndolo a lo largo de España y ir intercambiándonos las ideas. Yo lo que pienso es que estamos viviendo el inicio de lo que yo denominaría riesgo existencial. Ya no es un problema de que hoy, por ejemplo, hayamos sabido que 30.000 trabajadores de Amazon los van a echar a la calle. Aquí creo que en España, 300.000 en todo el mundo. O sea, no solo hay que verlo desde un punto de vista, lo de las nuevas tecnologías económico, que ya es de por sí importante. Cómo se va a ir sustituyendo al ser humano de su trabajo, de sus profesiones. Unos estudios de varias universidades norteamericanas, ellos afirmaban que al final de esta década, en el 2030, 1.200 profesiones desaparecerán. Profesiones, profesiones. Y entre ellas citaban algunas que no voy a citar aquí porque algunos de nosotros somos o hemos tenido relaciones intensas con ellas, ¿no? Por lo tanto, no solamente es una cuestión económica. ¿Qué va a pasar con toda esa masa de gente? Masa, lo digo en el buen sentido, no en el mal sentido. Esa masa de gente, ¿qué otros lugares va a ocupar? ¿Cuál va a ser su futuro? ¿Cuál va a ser su dignidad? Porque una persona que se quede sin trabajo pierde la dignidad. Y no tenemos derecho a que hagamos perder la dignidad a nuestros, digamos, hermanos, amigos, compañeros. ¿No? ¿Qué va a pasar? Eso económicamente. Pero yo no me refiero a eso, que lo hablo y dedico algún capítulo, sino que yo vuelvo al comienzo. Riesgo existencial. Riesgo de extinción humana. Esto parece así como una locura, pero si ustedes han oído o han leído los textos de Munch, fíjense que es un empresario que es el que gobierna el mundo hoy, porque ha estado con Trump, sigue con Trump, pero sus empresas, como las de Zuckerberg, etcétera, etcétera, son las que dominan el mundo, son quienes nos dominan. Pero fíjese que ellos ya han hecho, están haciendo una especie de carrera espacial, porque la idea de ellos es que este mundo va camino de la extinción, porque no va a haber recursos minerales. Hoy mismo leíamos cómo Europa tiembla ante la conexión de Estados Unidos con China sobre esos recursos minerales que están en muy pocas partes del mundo. Y entonces, como la humanidad tiene que dar el salto hacia otro lugar, hacia otro espacio, porque aquí prácticamente el papel del ser humano, según ellos, no según yo, que estoy aquí defendiéndolo, va a ir desapareciendo. Fíjense ustedes que en el año 2010 Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, dijo algo para mí terrible, pero que nadie ha hecho nada. Dijo: la privacidad ha dejado de ser una norma social, un derecho. ¿Qué es la privacidad? Es la libertad. No somos ya libres, estamos totalmente controlados. Nuestra libertad está absolutamente controlada. Por todo, por cámaras, en las calles, por todos los sitios. Sí, nos cuidan porque si pasa algo, tal. Nuestra libertad está vigilada y controlada. Nuestros móviles, nuestros ordenadores nos vigilan y nos controlan. Saben dónde estamos, saben lo que pensamos, saben lo que leemos.
saben nuestros gustos, y eso nos está llevando a una especie de, que Juan lo decía, de totalitarismo tecnológico. Porque las tecnologías son controladas, sobre todo por los ingenieros, y no todo el mundo podemos ser ingenieros, están controladas por estas empresas privadas, que es a las que favorece, por ejemplo, Trump y el gobierno norteamericano. Son ellos quienes tienen la capacidad de construir toda esta especie de aparatos en los que nos apoyamos. Todos nos apoyamos, nos sacan el móvil y no sabemos qué hacer. Nos cierran el ordenador y nos da un síncope. Cuando se fue la luz en toda España, hubo gente que no sabía qué hacer, no sabían volver a su casa, no tenían GPS, no sabían qué había pasado, no tenían ni siquiera un transistor como tenía yo y sabía lo que estaba pasando, porque estaba todo absolutamente descontrolado. Eso significa que alguien nos controlaba antes y que al llegar al estado cero, esa conexión con nosotros, por esta caída de la energía eléctrica, pues quedamos indefensos. Quedamos indefensos de todo. Pero eso volvemos a lo de antes. Nosotros estamos perdiendo y no nos estamos dando cuenta el derecho a nuestra propia libertad, el derecho a nuestro pensamiento, el derecho a opinar libremente, el derecho a pensar. A mí lo que me preocupa, como he sido siempre, además de otros trabajos, profesor de humanidades, a mí me preocupa qué va a pasar con los deseos, con nuestros deseos. Porque nos están ofreciendo que en el futuro no muy lejano no tendremos necesidad de tener deseos, porque yo qué sé, con el metaverso uno puede llegar a casa y construir a una persona y hacer con ella lo que le dé la gana, como ya hay en algunas películas de ficción. Hoy la ciencia ficción es más realidad que ficción. Pero, por ejemplo, eso, nuestros deseos. ¿Necesitaremos relacionarnos con otras personas o simplemente tendremos la capacidad de crear personas con las que podremos mantener diálogo, con las que nos pueden ayudar en casa, como ya hay, es el Siri o como se llame, que estamos hablando con alguien que no vemos y que nos está contestando tal. ¿Qué va a pasar con esos deseos? Esos deseos van a cambiar nuestra forma de vida. Nosotros, uno de los elementos fundamentales de la familia es el deseo. Se hace a través del conocimiento de dos personas o de las que sean, y a través de ese deseo se conforma un espacio de la sociedad que es fundamental en el desarrollo de la misma a lo largo del tiempo. Si eso no se lleva a cabo y si nos sacan este trozo nuestro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las emociones, con las pasiones? ¿Qué va a pasar? Porque hay alguna novela, como Walden 2, en donde hay un lugar, una especie de continente, en donde toda la gente que accede a él pues ya carece de deseos, carece de emociones, de pasiones, porque los deja a la entrada, a cambio de que tiene una vida que la tiene todo arreglado, todo está arreglado, no tiene que trabajar,
no tiene más que disfrutar del ocio que se le da allí, evidentemente pierde su libertad. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el amor? ¿El amor qué va a ser? ¿Un metaverso o un verso? Los poetas y los escritores vamos a poder seguir escribiendo sobre el amor, que es algo fundamental, o ya no va a existir, porque es un elemento que ha sido extraído de nuestra cabeza, de nuestra conciencia. ¿Qué va a pasar? Nosotros nos hemos basado en el amor como otro elemento fundamental de nuestra sociedad y de nuestra vida. Porque el problema es que el ser humano a lo largo de los siglos lo que ha necesitado es construir toda una arquitectura cultural por la cual explicar por qué estamos aquí. ¿Por qué es así? Que no lo responde todavía la inteligencia artificial. ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Quién nos ha pedido alguna vez permiso para traernos aquí? Y entonces nosotros a lo largo de los siglos, muchos y muchos siglos, hemos tenido que hacer una arquitectura cultural extraordinaria, entre la cual están las religiones. Porque hay gente, la mayor parte de la gente, necesita creer en algo para tener y darle un sentido a la vida. Otros no, pero también quienes no crean también le dan un sentido a la vida. Alguien puede decir, yo no creo, pero tengo una serie de principios, una serie de valores, una serie de pensamientos que se equiparan con los que otra gente los pueda tener a través de las religiones, de la creencia en Dios, de lo que ofrecen esas religiones. Pero si a nosotros esa arquitectura nos la van sacando piedra a piedra, pues se nos va derrumbando el sentido que tenemos de la vida, al menos en este momento. Yo no sé dentro de 10, 20 o 30 años, pero en este momento nosotros no podemos vivir y prescindir de ese sentimiento y de esa arquitectura de la vida. Si la sexualidad, volvemos a lo de antes, también se dice que no la vamos a necesitar y menos hacer y tener con otra persona, porque habrá aparatos, habrá robots, habrá no sé qué que va a sustituir todo ese amor o esa sexualidad que es producto o que conduce al amor, y va a ser sustituido con una facilidad tremenda por toda esa creación de la inteligencia artificial. También, ¿qué vamos a hacer los poetas? ¿Qué van a hacer los creadores? ¿Qué van a hacer las personas? ¿Qué vida van a llevar en soledad? Porque todo esto conduce a una convivencia familiar en la cual participan un grupo de personas importantes en esa sociedad que no se sienten solas, sino que se sienten acompañadas. Pero aquí todas las cosas que nos va todavía que se va produciendo y que nos van diciendo a través de lo que va a pasar con la inteligencia artificial y tal, nos lleva a una situación límite en el que el individuo ya no sabe qué va a hacer de sí mismo. El individuo tiene temor a perder esa conciencia. Como todos nosotros tenemos temor al Alzheimer. Es que las nuevas tecnologías de alguna manera nos conducen al Alzheimer. Perder la memoria, perder la idea del pasado, desconfiar del futuro, estar perdidos en un mundo en el que ya no reconocemos a nadie, ni nadie nos reconoce a nosotros. Entonces, mi preocupación ya no es económica, ya no es política, que podríamos estar hablando mucho más, política por el totalitarismo tecnológico. Política, o sea, que
sean las tecnologías las que ya nos están controlando, pero que lleguen a imponer un autoritarismo tecnológico que ya quisieran los dictadores que ha habido a lo largo de los siglos, porque ellos llegan ya a manejarlo todo. O sea, ellos llegan a manejarnos a distancia. Ellos ya, las nuevas tecnologías han roto el espacio y el tiempo. Han roto el espacio y el tiempo. Eso era cuando hablábamos de los magos. ¿Los magos qué eran? Porque rompían el espacio, porque rompían el tiempo y porque hablaban todos los idiomas. De ahí, si nos fijamos en los santos, hay santos como San Antonio de Lisboa, aunque se llame de Padua, cuando está dando una misa en Padua, se entera por intuición de que a su padre lo están juzgando porque le acusan de matar a una persona. Y él sigue dando la misa y se desplaza a Lisboa para salvar a su padre y demostrar que él no ha matado. Pero eso ya, en esa situación ya casi estamos. Es que hay las fotocopiadoras estas que ya reproducen comida. Estamos en el Colegio de Arquitectos, reproducen paredes con las que se están construyendo ya ciudades o barrios en los Estados Unidos. Quiero decir que esto no es una invención. Ya me gustaría a mí, en vez de haber escrito un ensayo y haber escrito tantos artículos sobre esto, ser un ficcionador y no ser un pensador que reflexiona sobre todas estas cuestiones. La soledad. Yo creo que nunca ha habido tanta soledad como ahora. Nunca. Y estamos todos conectados. O sea, todos tenemos un móvil y que tenemos cientos o miles de posibilidades de conectar con todo el mundo en cualquier parte del mundo. Y sin embargo, nos consideramos que la gente está sola. Y es uno de los grandes problemas de este siglo XXI. En Inglaterra, en el Reino Unido, hubo hace unos años, como hará 30 años o algo así, hubo un ministerio de la soledad. No me lo invento tampoco, ministerio de la soledad. Por lo tanto, otro problema, la soledad del individuo. La creación literaria y la creación artística. Aquí estamos en el Colegio de Arquitectos. Ya nadie dibuja. Yo tengo un cuñado que es arquitecto, urbanista de Barcelona, y me dice, él dibuja muy bien, y me dice, ya nadie. Y la gente joven en la escuela es todo por ordenador, ya nadie sabe dibujar. Como pasó en Finlandia. ¿Se acuerdan ustedes cuando el gobierno finlandés, siempre hemos pensado que la gente del norte es mucho más lista que nosotros? Yo creo que todavía sigo pensando algo así, pero a veces son más tontos que nosotros, que también puede ser una característica, ¿no? Dijeron que ya nos iba a enseñar en los colegios la caligrafía. Yo no sé lo que pensarán ustedes, a mí me parece una aberración. Pero la creación literaria. Hoy en el GPT entran ustedes y dirán, háganme un poema a la manera de Salvador López Becerra, aquí presente. Y le da una tecla y sale un poema a la manera. No se sabe si mejor, quién sabe, o peor. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Hace poco, una escritora china de bestsellers, presentando su último libro, confesó, al final de la rueda de prensa y tal, como si yo al final de todo confesara que soy un metaverso y que no soy de carne y hueso. Pues confesó que la novela que había presentado no la había escrito ella, que la había escrito la inteligencia artificial. Y la novela anterior, que había sido un éxito tremendo en todo el mundo, también la había escrito la inteligencia artificial. Es que vamos a crear lectores de la inteligencia artificial y lectores humanos.
Es que los lectores humanos van a poder sobreponerse a los lectores que prefieran libros escritos por la inteligencia artificial, por una máquina, por un robot, por un ordenador, por lo que sea. Fíjense ustedes, la mayor parte de las grandes sinfonías, que son la 10ª, casi ninguno de los grandes músicos, ni Mozart, ni Mahler, ni Beethoven, las acabaron. Entonces hubo un experimento con la Sinfónica de Londres, no es cualquier orquesta, y dijeron, vamos a acabarlas a través de la inteligencia artificial. Pues las han acabado a través de la inteligencia artificial. ¿Suena bien, suena mal? Bueno, es que la inteligencia artificial tiene algo que nosotros no podemos tener ni conseguiremos nunca, una memoria gigantesca. Y entonces es capaz de mezclar, coge toda la música de Mahler, hace un batido y bueno, pues de ahí sale algo. Pero imagínense ustedes que también puede pasar lo mismo, que todo lo que haga la inteligencia artificial de música sea la preferida de la gente y digan, oye, esto de la música clásica que hacía Mahler, que era un señor de Viena, no sé qué, el otro de tal, eso no nos interesa nada, a nosotros lo que nos gusta es lo otro. Y dirán ustedes, oye, pues usted está hablando de derechos, de libertad y tal, pues tienen derechos a elegir eso. Pero a mí me parece otra aberración. Porque la creación humana es fundamental, es la que nos ha sacado de la cueva y nos ha traído hasta aquí, a base de muchos millones y miles de millones de muertos. Pero hemos llegado. Entonces, la creación literaria es la creación artística. Esos Picassines, ¿no?, que decíamos en otra época, en la ciudad del propio Picasso, ¿no? Dice, pues ahora la inteligencia, no, eso no lo hace la inteligencia artificial, no sé qué. Pero podemos dejarnos subyugar por algo ajeno a nosotros. Ustedes dirán, pero claro, es que la inteligencia artificial la han hecho los seres humanos, por lo tanto, en el fondo, es un ser humano el que está creando eso y tal. No, porque ya estamos en un periodo de tiempo en que la propia robótica, la propia inteligencia artificial, ya están tratando de crear esos sentimientos, esa capacidad de decisión, que es tremenda. Por ejemplo, Tesla presentó el último robot y en el papel donde ponían todas las características y tal, decía que podía sostener no sé cuántos kilos, podía hacer no sé cuántas cosas y al final decía, y mírenlo bien, porque si lo miran mal les puede pegar una bofetada, porque lo están insultando. Nosotros podemos ceder a esto. Nosotros podemos pasar por nuestra vida sin pensar lo que nos está sucediendo o lo que les va a suceder a nuestros hijos, sobre todo a nuestros nietos, que se van a encontrar con este proceso de cambio brutal. Porque esto no es Gutenberg, esto no es la revolución industrial del siglo XIX, esto es una revolución total, es un cambio total, porque ya digo que se ha conseguido lo que nunca, más que en la imaginación de los individuos, se creó. Nunca. Vuelvo a lo de los santos, vuelvo a los grandes físicos, a la gran literatura científica. Digo literatura, porque era literatura. No creo que podamos ceder un espacio del ser humano y dejarlo en manos de las que no sabemos lo que saldrá y lo que nos pasará. Las creencias. Por ejemplo, nosotros ya digo que hemos tenido que construir pues eso, unas creencias. Creencias o no creencias, o agnosticismos del que yo participo, pero que es
ni creer ni dejar de creer. Por lo tanto, es a caballo entre los dos. Pero en esas creencias, imagínense ustedes la cantidad de gente. Y digo todo esto para bien, no para mal, porque lo del mal ya lo sabemos, pues creen que hay un más allá. Y por eso confían en su vida. Tienen una tranquilidad vital porque confían en eso, tienen eso y piensan que hay una resurrección. Y piensan que si su comportamiento, su moral, sus costumbres, lo que sea, las han cumplido, pues tienen derecho a todo eso. La gente lo cree, no lo cree, es su problema. Si viene alguien y te dice, es que ya estamos rondando la inmortalidad. Ustedes dirán, bueno, eso es una tontería, eso de la inmortalidad. Bueno, está en el presupuesto de esta gente, sobre todo de la singularidad, que son todos estos que estamos citando. O sea, son todos estos empresarios que fueron a la toma de posición de Trump. Allí estaban todos los que están urdiendo todo esto, y con dinero, y en Silicon Valley, todas estas ideas salen de ahí, pero que no son ideas, es que esto ya está en la práctica. En la práctica. La inmortalidad no la vamos a ver seguramente ninguno de los que estamos aquí presentes. Yo le decía a Juan que un amigo mío se preocupa mucho porque dice, oye César, no seremos los últimos que no vamos a ser inmortales. Y la generación que viene y la otra van a ser inmortales y nosotros nos vamos a morir. ¿Quién sabe? Pero estamos atacando una serie de principios de mucha gente, nos guste más o menos, sean, digamos, pacíficos o no, pero que tienen unas creencias, que tienen unos sentimientos en los que han apoyado su vida, su creencia, los afectos, la educación. ¿Cómo vamos a educar a nuestros jóvenes? Como dice la ministra de Educación, que no hace falta que lo importante es que olvidemos toda la memoria, todo lo que hemos estudiado. ¿No lo han leído estos días? En las informaciones, que se olvide de todo eso, porque lo que es importante es la conexión con la calle y tal, pero que todo eso de estudiar y tal, eso de la memoria, eso, pues no sé, quizás sea una adelantada de esto, ¿no? A lo mejor. Y seguramente ni lo sabe. Pero bueno, el libre albedrío ha sido fundamental en la historia de la humanidad. El poder elegir, el poder escoger. A mí de las cosas de Lutero que más me horrorizan es que no hay libre albedrío. O sea, Dios, en su puesto, salva a unos y condena a otros. Y además, porque le da la realísima gana. Y al que le toca que lo salva, pues bien, y al que no le toca, pues ese es su problema. El libre albedrío por el que hemos luchado, el poder elegir. Somos parte del azar, como en el caso de Edipo, ¿no? El hijo de la fortuna. Pero podemos elegir un camino u otro. Y nadie nos está diciendo, oye, vete por aquí, ¿verdad? Ni se lo pedimos. Entonces, ese libre albedrío nos lo van a quitar. De hecho, ya el GPS dice por aquí, por allá. Es el destino. Creemos en un destino, creemos en una capacidad que nos pueda ayudar. La felicidad. ¿Qué sentimiento vamos a tener sobre la felicidad? ¿Qué va a significar la felicidad? ¿En qué vamos a basar la felicidad? El consuelo, la conciencia, la duda, la desesperación, el tiempo, el alma. Todo esto afecta al ser humano. ¿Qué cosas nuevas sustituirán a estas ancestrales por las que nos hemos regido durante tantos siglos? ¿Qué otros motivos se inventarán para dar sentido a la vida? ¿Qué sentido tendrá la vida? Nosotros
tenemos un sentido. Nosotros vivimos porque le hemos encontrado un sentido a la vida. Porque si no, no podríamos seguir viviendo. No hay nadie aquí en la sala que no haya encontrado el sentido a su vida. Será más grande, más pequeño, mejor, peor, no sé qué, pero todos los aquí presentes le hemos encontrado en algún momento el sentido a la vida. Y eso nos ha ayudado a seguir el camino. ¿Volverán los individuos convertidos en masas a ser otra vez manipulados, orientados, dirigidos? Yo creo que hay, y Juan me perdonará una vez más, lleva tantos perdones, que el embrutecimiento digital erosiona también a la democracia con gran eficiencia. Y, por ejemplo, la prensa libre cada vez está más en peligro. La democracia está en peligro. Está en peligro por muchos motivos y no nos vamos a referir aquí. Pero vemos la manipulación permanente. Ya no nos podemos creer si alguien que nos está hablando por teléfono o por videoconferencia es nuestra prima o es una invención de Putin. Ya no nos podemos fiar del teléfono y la voz de alguien que dice que es, que no es. Nosotros ya estamos perdiendo la confianza en nosotros mismos. Es que ya no puedes decir el banco de tal le informa a usted que su cuenta no sé qué. No dé a ese botón porque al dar ese botón se queda sin nada. ¿Qué confianza? Estamos perdiendo la confianza. Todo aquello que suponíamos que nos estaba ayudando nos está dejando de ayudar. ¿A quién recurrimos? ¿A quién vamos? ¿Con quién podemos hablar? Ya no podemos hablar con nadie, ni en un banco, porque si tuvieran perros nos echarían los perros, usted a qué viene aquí, usted no sé qué, tal. Ya, en realidad, apenas ya podemos hablar con el entorno que necesitamos para socializarnos, ¿no? Bueno, podíamos seguir, ¿no? Hay el tema de la robótica, está el tema de la genética, que esto es bastante complicado, ¿no? Crear seres humanos superiores. Es lo que dice Zuckerberg y Musk. Seres humanos superiores, o sea que ellos están convencidos que nosotros somos seres inferiores, que la gran parte de la humanidad es gente inferior. Y por eso no tienen derecho a salvarse. En realidad ellos lo que piensan es que no tienen derecho a salvarse para nada, que si estalla una bomba atómica, ellos se van a salvar. Pero los demás, un problema menos. Defectos, llegan a decir una cosa que es bastante curiosa. Que todos nosotros, al menos los aquí presentes, tenemos defectos de fabricación. O sea, el que nos ha hecho, nos ha fabricado mal. Nos ha fabricado con defectos, con errores. Eso eran los gnósticos. Acusaban a Dios de que ese Dios no era ni bueno ni verdadero porque nos había fabricado con los defectos. Y nos había fabricado con la muerte, cuando un Dios debería no evitar la muerte. Con las enfermedades, tendría que habernos evitado las enfermedades. Pero estos vuelven a esa idea gnóstica, ¿no? Y esa idea también grecolatina y que está muy presente en Cioran del por qué hemos nacido, para qué hemos nacido, el derecho a no nacer, el derecho a no nacer. Ellos también lo piensan, pero hablan de estos derechos. Fusionar humanos con máquinas. Ya estamos fusionados. Nadie de los aquí presentes no tiene un móvil. Tendrá un móvil o dos.
y está conectado permanentemente. Ya compartimos nuestra vida, nuestro espacio, nuestra casa, nuestras familias con las máquinas. Ya, a partir de ese momento, ya nadie va a dejar de estar fusionado con todo este mundo de la robótica. El Tesla Bot es el robot antropomorfo, ese del que les hablaba antes. Si ustedes van a Madrid y van a la plaza de San Juan de la Cruz, verán que pone Tesla, venden coches, pero hay un robot gigantesco y si entran allí y preguntan cómo se mueve y tal, se lo ponen en movimiento y puede hablar con él. Quiero decir que eso está ahí. ¿Seremos jubilados de nacimiento, los seres humanos? ¿Por qué? ¿Nacemos o nacerán para qué? Yo no lo sé. Yo solo pongo preguntas. Como siempre, la filosofía. La filosofía trata de hacer preguntas y algunas respuestas. Pero sobre todo en la poesía, los poetas solo hacemos preguntas. Y no respondemos porque nos equivocamos siempre cuando respondemos. Y aquí yo lo que hago son preguntas. Robots con sentimientos, con reflexiones. Fíjense ustedes, tanto en la novela como en la película 2001, Una odisea del espacio, el ordenador se cabrea y desconecta todo porque sabe que el último ser humano que queda en el Sputnik o lo que sea, lo va a desconectar. Y él ha adquirido ya unos sentimientos, unos saberes, unos conocimientos que dice, vosotros a mí no me vais a desconectar. Os voy yo a desconectar y esto se va a ir a tomar viento. Las impresoras 3D, las que hablaba antes, esas que imprimen prácticamente, o dicen, yo no lo he visto, pero bueno, he visto como, yo qué sé, creaban carne para comer. Yo nunca comería esa carne. Yo nunca viviría en una casa hecha por una impresora 3D. Pero ahí está. El metaverso y los avatares. Metaverso y avatares. Esa idea de creación. Porque aquí además hay una especie de debate, de orgullo de toda esta gente contra la idea de Dios o contra la idea de la creación o de algo, porque ellos se creen superiores a esa potencia creadora que yo no sé cuál es, pero que ellos sí se creen por encima de eso. Los implantes, las prótesis en nuestro cuerpo, de ahí que digan que es la inmortalidad, o sea, dentro de 10, 15 años ya no habrá esa especie de tráfico de personas a las que les quitan un riñón o les quitan sino que ya estas prótesis serán construidas por a lo mejor por esta impresora 3D. Uno estará en su casa y dice, necesito un hígado no sé qué, le doy a la impresora y me sale y me lo pone. Los chips en el cerebro. Eso Mux lo hablaba hace poco, de poner chips. En principio, los que quieran. Luego ya veremos quiénes se pueden resistir en nuestros cerebros para tener esa conexión con todo este mundo robótico de una manera directa. La clonación. La clonación es uno de los elementos fundamentales en Silicon Valley. Y cómo hay allí almacenados, no solo lo de Disney, pero si cito lo de Disney, porque ustedes ya se imaginan lo que es, de sacarles las vísceras, de guardarlas a una temperatura gigantesca, pensando que en el futuro, a partir de todo esto, podría resucitarlo. No sé en dónde, ni en qué lugar, ni en qué sitio, ni para qué, pero bueno, vaciamiento de nuestra mente, una forma de inmortalidad, la transferencia mental.
Es decir, también hay esa inmortalidad porque dicen, usted no se va a morir. Físicamente se puede morir, pero la muerte no es del corazón, la muerte es mental. Cuando un médico firma la muerte de una persona es porque mentalmente ha fallecido. Entonces, va a haber unas máquinas en las que se va a vaciar toda la mente de esa persona, su memoria, todo, y va a estar ahí, y de alguna manera se va a poder hablar con ella, o sea, va a quedar ahí un almacén de memoria en el que ese ser humano, pues de alguna manera, sigue sobreviviendo. El abandono de nuestro cuerpo biológico en aras de la supuesta superación y perfeccionamiento de los robots. Trasplantes de cabeza, ya voy acabando. Trasplantes de cabeza. Eso lo dicen ellos, no. Yo digo, porque trato de como gallego, de no perder el humor ni la ironía, digo que hoy ven ustedes como hay la sociedad protectora del lince, la sociedad protectora del tigre de las nieves de no sé dónde. Y yo creo que estamos llegando ya a tener que crear la sociedad protectora del ser humano. Y fíjense que no es una invención. En Oxford, hace ya décadas, se creó el Instituto para el Futuro de la Humanidad, que sigue funcionando. En la Unión Europea hay un proyecto que se llama Cerebro Humano. En Cambridge hay un centro para el estudio del riesgo existencial. En Berkeley hay un instituto de investigación de la inteligencia de las máquinas. En Boston hay un instituto para el estudio de la vida futura. Y el Congreso de los Estados Unidos, todo esto lo hablo en mi libro y mucho más. En los Estados Unidos, en el año 1971, cuando todos éramos jovencísimos, se creó una Comisión Nacional para la Protección de los Seres Humanos. Esto viene de lejos, no es de ahora, ¿no? Estamos ya en una especie de coevolución. Hemos estado evolucionando solos a lo largo de los siglos, con los seres irracionales, hemos ido evolucionando y ahora ya se habla de coevolución. El ser humano ya evolucionará al mismo paso o muchos pasos por detrás de las máquinas. Pero va a ser inevitable esa especie de conexión. Ya no va a haber ninguna otra posibilidad. Ninguna otra. Podría seguir hablando, pero me dice que no. Entonces, no les quiero amargar el día, la tarde, la noche, pero sí que yo he escrito este libro y muchos amigos, poetas y escritores me decían, pero ¿cómo una persona que siempre ha escrito sobre literatura y tal se mete en un tema que es en gran parte científico? Y yo le decía, yo creo que he escrito el mayor, mi mejor libro de literatura, porque todo lo que cuento es ya preocupó a gente como Eliot. Gran parte de la poesía de Eliot gira en torno a
a la destrucción. Valéry ya dijo que las culturas, que las civilizaciones eran tan humanas como un ser humano y acababan destruyéndose. Tenemos cientos de ejemplos. Y, por ejemplo, y ya acabo de verdad, una vez le preguntaron a Italo Calvino, al que conocí y entrevistó, le preguntaron, para que vean que yo no me equivoqué escribiendo este libro, que ya ha agotado la segunda edición, y que se hubiera editado muchas más veces si yo lo hubiera firmado con un nombre inglés, norteamericano, en vez de un nombre tan español como César Antonio Molina, ¿no? Le preguntaron a Italo Calvino y le dijeron, esas preguntas de periodistas, que, en fin, ¿cuál es para usted el mejor escritor? ¿Con qué escritor se ha identificado? ¿Usted cuál cree? ¿Y saben cuál dijo Italo Calvino que era el mejor escritor? Galileo Galilei. Porque todos los grandes científicos, hasta el siglo XIX, eran grandes escritores, porque todo se lo inventaban, no tenían capacidad de experimentar. Y el desastre, entre comillas, viene cuando la ciencia se independiza, crea su propio lenguaje, tiene ya sus maneras de evolucionar al margen de todo lo que se ha hecho hasta ese momento y sigue un camino en solitario. Ya digo que yo no niego nada. Y sanitariamente, la inteligencia artificial, eso es extraordinario, todo lo que va a haber. Sí, se controla. ¿Y quién lo controla? ¿Y quién lo pagará? Fíjense ustedes en la robótica. Ustedes se pueden operar de muchas maneras. Y hay una que es la robótica. ¿Quién la paga? Está ahí. La pueden utilizar, pero ¿quién la paga? Por eso, yo solo les pido sin amargura ninguna que entre todos reflexionemos en estos asuntos y no solo nos distraigamos con asuntos del siglo XIX, que si a este señor quiere un trozo de tierra y no sé qué, que si el otro el misil interestelar, si el no sé qué, nos están haciendo perder la cabeza en esas cosas y el mundo está evolucionando a una velocidad gigantesca. Y a mí ese mundo no me gusta. Y por eso he tratado de explicar mis motivos. Que como no son científicos, sino que son humanísticos, pues me puedo equivocar menos. Gracias.